Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Temporada 2. Episodio 5. Distopías. Hola, bienvenidos una vez más a Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y estamos hoy para hablar con el doctor Leonardo Murolo, muchas gracias Leonardo, del tema distopías. Leonardo, para quienes no lo conocen, es doctor en comunicación y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, Leonardo, por haber venido hoy acá a charlar con nosotros. Muchas gracias, Hernán, a vos y a todo tu equipo que me recibieron tan amablemente. Bueno, la idea era, como ya sabés, el podcast trabaja específicamente el tema del arte y de las artes contemporáneas o de las prácticas artísticas contemporáneas, pero nos interesaba conversar con vos en torno al tema distopía como un concepto que vertebra tal vez cierto modo de presentarse hoy de la cultura de nuestro presente, ¿no? Cuando uno piensa en distopías, por ahí piensa en, no sé, películas clásicas o obras literarias clásicas que posicionan valores negativos en un futuro más o menos lejano, pero siguiendo un poco tu pensamiento, tus publicaciones y tu modo de acercarte a la problemática, nos interesaba pensar con vos la distopía como un elemento que configura nuestro presente, que configura nuestra actualidad. Queríamos en principio entonces preguntarte por esto, por la distopía como un elemento que configura la política de nuestro presente. Sí, es un tema que puede abrir a diferentes dimensiones de análisis. En primera instancia, por definición, es esta idea de que la distopía es ese universo inventado, creado. Las artes tienen mucho de eso, ¿no? Artes pictóricas, hasta la literatura, el audiovisual, etcétera, creando esos mundos en un futuro a veces anclado en una fecha, puede ser el año 3000, el 2100 o puede ser dentro de 5 años, ¿no? Y en general son indeseables, son esos lugares, esos topos, esos lugares donde no quisiéramos vivir, donde no quisiéramos estar, donde la deshumanización es la característica principal, pero que en cada momento histórico donde podamos hallar que se crearon esos escenarios, en las artes, en la literatura, en el audiovisual, etc., estaban en esos momentos hablando de su presente. Si pensamos los primeros clásicos, que siguen totalmente vigentes porque se siguen leyendo, se siguen refiriendo, etc., como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Huxley, o Fahrenheit 451 de Bradbury, esos escenarios estaban hablando de esos momentos, de totalitarismos, de mundos asfixiantes que se estaban viviendo ahí en algún momento del siglo XX. Y en la actualidad, con la potencia de los consumos culturales mainstream, del superentretenimiento, de las plataformas, ¿no? de las series, del streaming, vamos a encontrar este género, subgénero, con mucha potencia, mucha gente viendo y comentando, generando culturas participativas alrededor de lo que mira y comentándolo en foros, en grupos de discusión, en redes sociales, y llevándolo a esta dimensión, a pensar el presente, porque si pensamos un conjunto de estos títulos que van a poner el foco en ese mundo indeseable alrededor del supercapitalismo que nos gobierna en todos los niveles, en el patriarcado, en las tecnologías, en las problemáticas ambientales, etc., va a haber correlato en la actualidad mundial y nacional para ponerle otro nombre a eso que nos propone la ficción y sentirnos subyugados por aquello. Por lo tanto, es un tema de la superficción y de la superrealidad. Y en ese sentido me parece que en ese cruce de superficción y superrealidad, lo que se va enredando en tu trabajo y en el modo en que ahora mismo lo estás presentando, es como una especie de lugar, la distopía, en el que se pone en movimiento cierta parte de una disputa política en torno a la cultura, cierto modo de afirmar en nuestro presente, bueno, la cultura va para este lado, la cultura hace esto, la cultura supone aquello. Digo, la distopía no es solamente un modo de ficcionalizar nuestro presente, sino también una apuesta política por este presente que vivimos y habitamos. Total, quizás es la lectura más interesante que podamos hacer en la contemporaneidad sobre esto, es una dimensión política de los usos de la distopía en la cultura actual. Si pensáramos con qué más se relaciona,
porque es interesante pensar que no es un recurso aislado, la distopía, para proponernos de manera obvia, digamos, ¿no? Lo obvio, lo obtuso en Roland Barthes, ¿no? El universo de lo connotado es obvio, decía Roland Barthes, porque hurgamos un poco y lo encontramos con cierto capital cultural. Sí, por supuesto que en el cuento de la criada encontramos un patriarcado exacerbado y en lugares del mundo en la actualidad que se está dando de la misma manera. Margaret Atwood dice: nada de lo que digo en aquella novela o en la serie que ayudó y que monitoreó, etcétera, a realizar, nada de lo que digo es 100% ficcional y no existió en la historia de la humanidad en algún lugar. Todo esto existió en algún momento. Pero si pensamos esa cuestión, sí, por supuesto, está hablando del presente, nos tiene que generar ese terror y compasión aristotélicos, ¿no? Esa catarsis aristotélica, el terror de que nos suceda a nosotros cuando lo estamos viendo y la compasión por aquel sujeto trágico al que le está sucediendo. Y en ese momento nos tiene que mover, conmover y hacer reflexionar, es decir, movilizar una postura política ante estos temas, ¿no? Es decir, esto está pasando o puede estar pasando. A la vez, uno cree que se combina con otras ideas, ¿no? Ahí hay un futuro indeseable que hace pensar en un presente indeseable también y va a traer de la mano una variable que no es desligada también en el escenario de la cultura actual, que es la nostalgia. Y podríamos decir, bueno, y ahora me llevas al pasado. ¿Qué tiene que ver el pasado con la definición de lo distópico? Que las series o la música inclusive y otras artes contemporáneas van a ir a buscar en la nostalgia, en un pasado cercano, en un pasado que no es historia, que es memoria, que para ya la tercera década de los 2000 podría significar los 80 o los 90, va a ir a buscar un lugar seguro. Si estamos leyendo en las distopías que un futuro, como en la serie Years and Years, por ejemplo, ¿no? Years and Years sucede dentro de pocos años y ahí sucede todo lo peor que podría pasarle a la contemporaneidad. Una guerra entre grandes potencias, Estados Unidos y China, la quiebra de los grandes bancos, una pandemia, problemas de migraciones, problemas de los feminismos, las comunidades LGBT, el ambientalismo, todas estas politicidades en la que vemos esperanza, ahí en Crack, en esa serie que dice suceder dentro de 5 años, de forma muy inminente. Vemos un presente en crisis, bueno, el refugio quizás está en un pasado cercano, que los que tenemos cierta edad lo vivimos, recordamos nuestras juventudes y adolescencias en los 90 o a principios de los 2000, y los más jóvenes que no lo vivieron pueden ver a sus padres, a sus docentes, a sus referentes culturales que tienen obra desde esa época. Entonces hay un lugar seguro en el pasado que dialoga con las distopías. Y eso sucede en la música, en las series, en el cine actual. Sí, un amigo, colega de Canadá, James Cisneros, trabaja mucho con la idea de nostalgia y él muestra cómo esa nostalgia también está vinculada a cierta recuperación de tecnologías en desuso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como hay una resurrección, por decirlo de alguna manera, una sobrevivencia de procedimientos analógicos en la producción de imágenes, fotografía blanco y negro, etcétera, 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 que es como, bueno, sí, da ese lugar un lugar confortable al cual volver, pero en el cual nunca estuvimos, por otro lado, porque estas nuevas generaciones no crecieron con la máquina de fotos blanco y negra y sin embargo pretenden volver a ese pasado que les da como una especie de seguridad y tranquilidad, ¿no? Hay algo en esa seguridad, uno se lo pregunta en jóvenes de 20 años, qué encuentran en una serie como Stranger Things, en Dark, en todas esas que suceden en los 80, en los 90, o en volver a visitar una saga de películas que va a tener su edición número 10 en la contemporaneidad, pero empezó en los 90, ¿no? Y ahí hay algo de generaciones pasadas. Uno en primera instancia piensa en las generaciones con las cuales interactúan estos jóvenes, que le pueden llegar a decir los 80 estuvieron buenísimos, los 90 estuvieron buenísimos. Hay dimensiones políticas para pensarlo. Los 80 es la última década de aquellos dos mundos, de poder pensar que otro mundo era posible. La celebración del capitalismo, la caída del muro es los 90, el superconsumo, etc. Todas las reflexiones de Bauman alrededor del consumo es posterior a esto, ¿no? Vida de consumo, mundo consumo, la modernidad líquida, esas ideas que aparecen en los 2000, que luego va a tener también una forma de suturarse y pensar en que existen otros mundos y que la modernidad sigue existiendo. Pero bueno, en primera instancia eso, y en segunda instancia ver una nostalgia de un pasado no vivido
tiene también dejo de un presente bastante ambiguo o difícil para las juventudes, para realizar sus sueños, para realizar su proyecto de vida, y un futuro totalmente incierto. Por lo tanto, ir a buscar ese refugio en general es en la industria de la cultura, es en cierta música, los cantantes y las bandas actuales sampleando o haciendo citas de canciones que quizás los más grandes reconocemos, que ahí está, no sé, Kiss o Queen, claro, cantando en la voz de Dua Lipa, digamos. Claro. Eso está sucediendo en un disco. Dua Lipa sacó un disco que se llama Nostalgia del Futuro, ¿no? Entonces ahí de manera muy, muy explícita esto, y quizás las juventudes que lo puedan llegar a rastrear como en Taylor Swift también, que les deja las huellas para que ellos los rastreen y vean ahí hay cierta politicidad del presente y cierta búsqueda de un pasado cargado de sentidos. James siempre me dice también, me hiciste acordar mucho a él, porque me decía, bueno, Friends es como la serie más vista en los canales de streaming de toda la historia del mundo, digamos. Y él me decía, bueno, da un espacio de seguridad, es un conjunto de chicos blancos, de chicas blancas, en los años 90, a las que todo les va bien, digamos. Sí. Finalmente todo les va bien, es como brinda un espacio de seguridad para este presente incierto, digamos, ¿no? Eso es clave porque hay algunos teóricos que van a plantear que estamos transitando la tercera edad de oro de la ficción televisiva. Que no es tan televisiva inclusive porque es de plataformas, ¿no? Pero ese umbral en este conjunto de críticos, de series, de revistas y series y diarios conocidos, plantean que es con Los Sopranos en 1999, Sex and the City, Six Feet Under, Breaking Bad, Dexter, estas series que son mainstream, que son maquinarias, y entre las características de esta edad de oro que todavía la estamos transitando, también están los antihéroes. Son estos sujetos que no son tan buenos y puros como los Friends, porque son asesinos seriales, manejan el crimen organizado, producen droga como Walter White en Breaking Bad, y a la vez son ambiguos, son personas con las cuales uno produce la identificación por empatía más que por simpatía, por ponernos en el lugar del otro, por reconocer por qué hacen lo que hacen. Y ahí las audiencias comienzan a generar ligazón con personajes que hacen cosas que nosotros no haríamos, ¿no? Robar un banco como en La Casa de Papel no lo haríamos, pero queremos que les vaya bien. Digo, está toda la serie pensada, leída desde ellos, para que las audiencias los acompañen. Y eso es una característica de lo contemporáneo también. Pensar a los antihéroes como protagonistas de historias, de cuestiones que nosotros no haríamos, pero que llegamos a comprender porque el universo de ese gris para generar una personalidad es propio más de la contemporaneidad que del siglo XX, donde había buenos y malos muy marcados, superhéroes y villanos. Sí, en esto que decís me aparece también esta idea que en algún sentido la distopía viene a ser una respuesta también a cierta incapacidad nuestra, digo, a dar soluciones, salidas, a mostrar construcciones posibles para las incertezas del presente, ¿no? Frente a esta, porque parecería ser en lo que me estás diciendo, que frente a las incertidumbres del propio presente, la respuesta es distópica. Negar el presente y abrazarse a valores o de un pasado que no vivimos, pero que niegan el presente, que lo aniquilan, o de un futuro catastrófico y apocalíptico en el que también el presente está totalmente travestido, trastocado y demás. Y como que nosotros, que en tanto artistas, teóricos del arte o críticos culturales, como tu caso, o críticos de la comunicación, no estaríamos pudiendo dar cuenta de una salida no distópica para este presente incierto. Lo que queda con estos materiales que están a disposición, digamos, porque de esto está hablando la sociedad y habitándola de alguna manera, primero lo podemos describir y es una lectura esto que estamos haciendo, y otra es transformarlo en una crítica que pudiera tener una salida, digamos, ¿no? Una salida política a esto, ponerlo en evidencia para decir, en estos discursos, que muchas veces son los primeros que advierten las avanzadas ahora se les llama las nuevas derechas, ¿no? Las avanzadas de las nuevas derechas, yo prefiero llamarlos los neofascismos o fascismos directamente. Estas avanzadas, quizás en el arte, en la cultura, aún en el mainstream, aún en el terreno del entretenimiento, encuentran una mirada que los señala, a veces que los ponen bajo burla, ¿no? Hay canciones y demás. Estamos atravesando unas disputas con la política de estas nuevas derechas que las protagonizan, por ejemplo, las divas pop. Digo, de Taylor Swift, que la acabo de mencionar, discutiendo con Donald Trump, o Lali Espósito en Argentina discutiendo con Milei y sus seguidores,
o en Brasil Anitta contra Bolsonaro, digo, en escenarios de lo digital, en escenarios de las redes sociales, etcétera, pero tenemos ahí depositado en la diva pop, ese personaje que parece que hace coreografías y que canta y baila, etcétera, no le tenemos que pedir más que eso, digo, que entretenimiento y demás, y no lo está haciendo el superhéroe, no lo están haciendo los protagonistas de Rápido y Furioso esto, ¿no? Lo están haciendo las divas pop, y en ese escenario quizás hay algo para ver respuesta, porque se pone bajo burla al total poderoso, a ese hombre poderoso de la política partidaria, etc. Y quizás ahí también haya algunas salidas, ver cómo dejar en offside, utilizar el sarcasmo, utilizar el humor del meme, el humor de esos escenarios que parecen en los bordes o el mainstream para poner en evidencia y que las juventudes también empiecen a leer otra cosa en esos escenarios. Una especie de inversión distópica a través del humor, digamos, a través del ejercicio crítico del humor. Sí, del humor y de la industria de la cultura, ¿no? Que a veces es la que va a la vanguardia de algunas críticas, digamos, ¿no? Uno que siempre espera que se aglutinen los sectores políticos opositores, en este caso a los sectores más concentrados de las derechas, etcétera, y que tienen sus tiempos y tardan en el humor, en la música, en la ficción, en el monólogo, ¿no? En esos escenarios del sarcasmo, de la ironía, uno puede llegar a encontrar una aglutinación de un diagnóstico que es lo que estamos haciendo, antihéroes, distopías, nostalgia. Bueno, ya está diciendo eso la cultura, cómo lo transformamos en acción política. Difícil, pero digo, ahí se está diciendo, está dando vuelta a esos discursos. Pero también en lo que te escucho me parece interesante dos cosas, digamos. Por un lado, tomarnos en serio los productos del mainstream, de la industria cultural, del streaming, y así como uno toma en serio los productos de las artes, digamos, tomarlos en serio como signos o síntomas que nos permiten hacer un diagnóstico de estas distopías y empezar a tomarlos como objetos de estudio académico, digamos. Me parece que esa es una de las cosas que estás planteando. Y lo otro es tomarnos también en serio un nuevo tipo de ejercicio que permiten los nuevos medios de comunicación. Vos sos especialista en comunicación, entonces creo que si pienso el fin de los 90, principio de los 2000, había como una especie de esperanza o expectativa difusa de que los nuevos medios digitales iban a dar espacio a voces divergentes y que eso iba a ser ocupado por una especie de democracia no representativa, etcétera, lo que ya sabemos. Y que tal vez esa expectativa hizo que los pensamientos progresistas abandonaron eso como objeto de estudio. Que no nos preocupáramos por esos nuevos medios de comunicación y por las lógicas, las economías de funcionamiento que estaban inscritas ahí. Digo, me parece que lo que estás diciendo vos son las dos cosas. Nos tomamos en serio los streaming, los objetos de la política cultural, no los despreciamos, los estudiamos bien para entender qué componentes distópicos están ahí actuando y no nos molestan, pero también tomarnos en serio estos nuevos medios de comunicación y entender bien cómo funcionan para apropiarnos de ellos y hacer alguna otra cosa, ¿no? Con sus lógicas. Sabes que a principios de los 2000 estaba esta mirada que estaba bajo el rótulo de la idea de sociedad de la información. Hubo 2 cumbres mundiales de la sociedad de la información en 2003 y 2005, en Ginebra y en Túnez, pensando en que el futuro era totalmente promisorio y se usaba la palabra democratización para pensar los medios, la web 2.0 en ese momento, etc. Poco tiempo después nacen las redes sociales. Sabemos que la información per se no se transformó en conocimiento y aunque haya habido políticas en el terreno de la educación para incorporar tecnologías, para aprovechar todo el acervo cultural de información, terminamos haciendo un balance unos años después con que la Internet tiene un puñado de dueños, que los reconocemos, los podemos nombrar, digamos, ¿no? Son estas redes sociales, estas plataformas, etc. En primer lugar, advertir eso, que hemos erigido como escenario para discutir lo público, lugares que tienen dueño, usuario y contraseña. Digo, nos metemos ahí a discutir con otros la cosa pública, desde una guerra hasta una pandemia, hasta cuestiones más locales de cada uno de los países, la política, la economía, etc. Advirtiendo eso, que estamos en escenarios en donde están determinados y sobredeterminados por el poder del mercado y los estados, etc. Ahí tenemos un lugar donde se está produciendo narrativa todo el tiempo.
Y se produce narrativa audiovisual ficcional, y se produce memes, se produce selfie, noticia, tweet, etc. Y en ese acervo nosotros podemos estar produciendo con otros, en cultura participativa, en inteligencia colectiva, dicen algunos autores, con otros, sentidos que los ponemos en juego. En el mejor de los casos, politicidad, activismos, ¿no? Porque también la internet está dividida en universo fandom, estamos contando lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos gusta, hasta ahí haciendo unas críticas y recomendando lo que vemos. Y también estamos haciendo activismos, ¿no? Intentando jugarle la pulseada a los medios masivos, a los poderosos, con un poquitito de poder, con algunos más, digo, una persona famosa, un influencer con un poco más de poder. En ese escenario tiene sentido ir a ver el entretenimiento. Hay un puñado de libros que a mí me interesan mucho. Uno es el de François Jost, que es El culto de lo banal, un libro de 2007, traducido un poco después, donde va a pensar desde el arte pop de mitad del siglo XX hasta los reality shows. Él va a llegar a los reality shows, va a decir, ¿dónde estuvo lo banal en el siglo XX? Si estuvo alguna vez en Warhol y Duchamp, que lo metieron en los museos. Bueno, ¿dónde está en la actualidad? Y quizás ver en televisión gente no haciendo nada, pero que ahí podamos leer personalidades, posicionamientos políticos. Digo, si hoy vemos Gran Hermano, encontramos estos posicionamientos de la sociedad, quizás queriendo ser representados en el prime time de un canal líder. Otro libro es Cultura Mainstream, Cómo nacen los fenómenos de masas, de Frédéric Martel, un libro un poquito posterior, donde se va a ir a preguntar qué es esto de los polos de poder del mainstream, por qué hay telenovelas árabes o turcas en el mundo, por qué la información también la podemos ver en Al Jazeera, por qué el K-pop o el J-pop, por qué el reggaetón, digo, fenómenos que tienen 20 años en la contemporaneidad mundial, e ir a rastrear cómo se posicionaron en estos lugares y qué están contando, cuáles son los imaginarios. Y hay un libro muy interesante de Dietrichsen, alemán él, que se llama Personas en Loop, ensayos sobre cultura pop, donde se va a preguntar por la politicidad de algunas personas muy conocidas, desde Quentin Tarantino hasta Madonna, Britney Spears, Sinéad O'Connor, y algunos músicos que están ahí en los bordes del pop, digo, que no estaríamos esperando otras cosas de ellos, pero cuando se posicionaron ante la religión o ante el partido político dominante en sus países, o ante algún activismo o militancia de la época, y los jóvenes los están mirando a estos sujetos. Entonces, Personas en Loop también es un libro interesante. Y esa bibliografía está pensando ese escenario donde todos nos entretenemos, como si estuviera diciendo otra cosa. Y uno cree, porque investiga eso, que ahí se están diciendo otras cosas. Y me interesa esto último, pero quería pensar con vos, autoras o autores argentinos, además de Leonardo Murolo, que después decinos también dónde te podemos seguir y dónde podemos leerte para les oyentes y youtubers que nos van siguiendo, dónde te pueden seguir, eso me interesa, pero también autoras, autores argentinos o latinoamericanos que estés acompañando, que estén trabajando con vos en estos temas, que nosotras podamos continuar investigando con ellos. Sí, hay bibliotecas en el campo de la comunicación desde donde provengo, pero vieron que nosotros trabajamos de manera transdisciplinar, interdisciplinar, leyendo a los compañeros del campo de la cultura pensando estas cuestiones. El escenario de las redes sociales, que lo mencionabas, tiene ahí un umbral en los libros de Paula Sibilia, por ejemplo, ¿no? que vive en Brasil ahora, que ella trabaja La intimidad como espectáculo, un libro de 2008 muy interesante que abre ese umbral de pensar cómo nos construimos semiológicamente para ser presentados en la sociedad en una ventana más que son las redes sociales, ¿no? Que en otra época esto Erving Goffman lo llamaba la presentación de la persona en la vida cotidiana, en la interpersonalidad, pero bueno, existe una máscara más en esta metáfora del teatro, ¿no? Las máscaras, una máscara más en las redes sociales. Rosana Reguillo en México está trabajando fuertemente las redes sociales desde un punto de vista de la politicidad entre la internet y la calle, dice ella. Este diálogo que nosotros en Argentina con el Ni Una Menos lo vimos sin ninguna duda en articulación, ¿no? Que no existe la internet sin la calle y viceversa. Bueno, ella trabajó un conjunto de problemáticas desde Occupy Wall Street hasta Black Lives Matter o la problemática de Ayotzinapa, etcétera, en México. El libro Paisajes Insurrectos de Rosana Reguillo es clave para pensar eso. Tenemos en Argentina, en Rosario, los compañeros comandados por Fernando Irigaray produciendo audiovisual, produciendo documentalismo,
alrededor de temáticas sociales, con una lógica transmedia de ir a habitarla como lo hace el mundo del entretenimiento, digo, desde un webdoc, también con una serie web, con un ciclo de podcast, con un álbum de figuritas, con un evento presencial para ir a poner el cuerpo y pensar problemáticas sociales contemporáneas desde una forma que las juventudes ya saben habitar. Hay una masa crítica y un conjunto de compañeros y compañeras que están pensando estos escenarios, las series en lo específico, los memes o la fotografía de uno mismo. Digo, esos escenarios de habitar las redes es un tema contemporáneo que el campo de la comunicación le está prestando atención. Me interesa, para ir cerrando, volver sobre el inicio de la conversación y pensar que la distopía no deja de ser un espacio construido ficcionalmente, ¿no? Una ficción que se genera a partir del presente, y que tal vez ahí tengamos como críticos culturales, críticos de arte, artistas, críticas de arte, críticas de la comunicación, en la ficción también un espacio para pensar políticamente contra y pese a las distopías, ¿no? Pensar ahí también un espacio creativo, teórico, práctico, que se toma en serio por un lado distopía, pero por otro lado crea ficciones que se confrontan a esas distopías. No sé si ves en esa línea elementos actuales o, así como señalaste, series del mainstream, direcciones posibles en las que la ficción esté generando o ficciones teóricas o ficciones artísticas o ficciones culturales que estén creando derivas no distópicas para pensar nuestro presente. Es difícil eso porque estamos en esta oleada en la cual buscamos la escapatoria en la ficción, en esos escenarios del entretenimiento, pero pensar que la ficción también está llamada a significar nuevos mundos posibles, ¿no? Nuevos mundos posibles que nos propongan esta esperanza y este empoderamiento o politicidad, ¿no? Entonces uno ve que en algunos casos los grandes avances políticos militantes de la contemporaneidad se ven reflejados en algunas ficciones, ¿no? Y las audiencias ya están haciendo esas lecturas. Pienso en tres que creo que ya los mencionamos, digo, los feminismos, los colectivos LGBTIQ+, las comunidades ambientalistas, que nos subrayan incluso en la ficción cuando se está yendo por otros caminos, ¿no? Entonces esa manera de constituirnos como audiencias activas que advertimos en las líneas editoriales de la ficción o del universo del entretenimiento, algunas cuestiones que no nos parecen que estén bien contadas en la contemporaneidad, me parece que es una buena salida. Las derechas y los fascismos y demás nos van a acusar con un rosario de palabras posibles. Nos van a decir los guerreros de la justicia social, quieren ir a censurar, quieren ir a decir qué se puede decir o qué no se puede decir, y un montón de palabras woke nos dicen, no sé, a mí los estudiantes me cuentan todo ese rosario de palabras que te dicen en las redes cuando vos apareces, pidiéndole inclusive al escenario de la ficción, que parece estar en los márgenes afuera, más inclusión, respeto, que esté por fuera de las violencias, etc. A mí me parece que las audiencias activas alrededor de eso es un índice. Después vemos cómo la política va a poder aglutinar eso, que son alfabetismos o formas de posicionarnos políticamente, incluso con nuestros consumos culturales. Buenísimo. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por ayudarnos a pensar el espacio político de la distopía y cómo la distopía es un elemento que configura nuestra cultura y que tenemos que disputarle ese espacio, un poco como dijiste vos al final, con todos estos movimientos divergentes que de alguna forma señalan un camino de ficción ocupando espacios, como solemos decir, ¿no? El feminismo, las divergencias sexuales, todas las minorías. El primer gesto ficcional tal vez sea exigir un aparecer, exigir ser considerados como parte de estos que no tenían parte, como decía Rancière, y salir al espacio público desde un lugar que no se los esperaba. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos pensamientos e invitamos a quienes nos siguen a través de YouTube y a través de Spotify
a seguir el pensamiento de Leonardo a través de sus redes, que son... Bueno, en Instagram, ¿no? Murolo Leonardo, y ahí estamos conectados. Y ahí a seguir con sus libros y sus artículos. Muchas gracias, Leonardo, y a ustedes los invitamos a seguir acompañándonos en Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes.